día especial, ya lo hemos repetido varias veces. Estamos celebrando los 119 años de nuestra iglesia, 119 años predicando el Evangelio, extendiendo el reino del Señor, donde se han levantado pastores también, misioneros. Laverito viene de la segunda iglesia y ella en este momento está en Brasil. Que los próximos 120 que vienen ahora podamos, quizás, si el Señor lo permite, tener una plantación. Sería maravilloso, sería precioso. Sería mejor que agrandar el templo, tener una plantación de la segunda iglesia. Les pido que busquen en sus Biblias Ageo capítulo 2, porque estamos en esta serie de Ageo, ya nos queda poquito. Ageo capítulo 2, de los versículos 10 al 19. Mientras lo buscan, les doy la bienvenida a todos los que no pude saludar. Hoy llegué un poquito más tarde, llegué más o menos justo. Así que bienvenidos todos. Está mi madre aquí, así que bienvenida. La amo mucho. ¿Estamos listos? ¿Sí? Qué bien, tan rápidos. Dice así la palabra del Señor. Ustedes acompañan la lectura. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. Venían al montón de 20 efas, ya había 10. Con viento venían al lagar para sacar 50 cántaros, ya había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes 9, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Amén. El pasaje viene pero de cajón para lo que estamos celebrando hoy, el aniversario de los 119 años, porque este pasaje es espectacular porque nos dice cosas que necesitamos escuchar. Nos reprende y nos consuela, nos hace recordar, nos hace examinar nuestros caminos. Y hacia allá yo quiero que nosotros vayamos en esta tarde, a que examinemos nuestros caminos, a que meditemos desde los 119 hacia atrás. ¿Cómo ha sido la obra de nuestras manos? ¿Cómo ha sido nuestro culto al Señor? Reflexionando en esta historia, no le voy a mencionar ninguna película, le voy a mencionar un hecho, un evento que me ocurrió. Para que usted sepa, yo estudié trabajo social. ¿Sí? Yo primero quería ser trabajador social. En verdad, yo iba a ser trabajador social porque mis papás no querían que yo fuera pastor. Entonces, entré a la universidad por fuerza, porque había que estudiar. Pero al final el Señor triunfó. Le gané a mi madre. Y me acuerdo que estaba haciendo mi práctica y ahí en la comuna de Maipú, que vivían a la orilla del tren. Tenían lo que popularmente nosotros llamamos como ruco. ¿Usted sabe lo que es un ruco? Un ruco es lo que se arma con las cosas que se encuentran en la calle y se arma una especie de
de habitación o lugar donde quedar. Ellos tenían un ruco bien grande, ¿ah? Tenían hasta como un living y la pieza. Eso yo recuerdo que tenían. Todo de tierra, todo muy sucio, muy sucio. Y yo era como inicios de marzo, una cosa así, habíamos recién entrado a clase en la universidad. Y hacía mucho calor. Yo me acuerdo que llegué todo transpirado, todo así, súper mal. No llegué con el lugar, obviamente un ruco, no había numeración. Bueno, llegué al lugar muy cansado, me pongo a conversar con la gente y me dan un vaso de bebida. Y el vaso estaba todo sucio. Yo lo daba vuelta, tratando de ver dónde podía tomar la bebida. Yo no me negué, dije, ya, si aquí me enfermo, no importa, da lo mismo. Hay que sacarse un 7. Y bueno, me tomo la bebida, nos ponemos a conversar, y ellos estaban conscientes de su situación. En esa conversación ellos sabían en el punto en el que estaban. Y yo me salgo como de todo protocolo, porque yo estaba llenando una ficha, tenía que llenar un informe, básicamente tenía que levantar información para hacer un diagnóstico después. Y me salgo del protocolo y le pregunto, ¿cómo llegó acá? ¿Qué pasó? Como que quería saber si experimentaron algo, si alguna crisis, la muerte de alguien. Y esta pareja, los dos me responden, no tenemos idea. No tenemos idea por qué estamos aquí. Decisiones malas, sí, como todos, pero no tenemos idea cómo llegamos a este punto. Y a mí esa respuesta me dejó bien preocupado, me dejó marcando ocupado. Tiene mucho que ver con lo que nosotros acabamos de ver. Porque si usted recuerda, cuando empezamos a ver esta serie de Ageo, el pueblo estaba pasando por crisis económica, por una crisis alimenticia, porque nos cuenta el capítulo 1 de que iban a los graneros, y en vez de sacar 10 barriles, por así decirlo, sacaban 5. Cosechaban, no sé, 150 kilos de papas y sacaban 30. O sea, había una crisis. El pueblo estaba maldito. Y el Señor lo demuestra de esa forma. Le dice, ustedes estaban bajo maldición, porque ustedes en vez de reconstruir el templo, en vez de reconstruir su culto a mí, ustedes estaban preocupados de sus propios quehaceres. Entonces eso terminó siendo maldición para ustedes. Pero yo quiero que usted me acompañe en esta reflexión. Si Dios no les hubiese dicho por qué ellos estaban siendo malditos, ellos no hubieran tenido idea por qué no cosechaban lo suficiente. No hubiesen tenido idea de por qué iban al granero y sacaban la mitad de lo que debían sacar. No tenían idea por qué el dinero se les escurría de las manos como el agua. Si Dios no le hace ese diagnóstico, ellos no saben cómo llegaron a esa situación. Y yo no sé la situación en la que tú estás. No sé cuáles son los pecados en los que tú estás esclavizado. No sé cuáles son esas prácticas de las que tú no puedes salir y estás preso. Y tal vez te pueden hacer la pregunta, ¿cómo llegaste ahí? Y tal vez tú dirás, no sé. Bueno, el Señor te quiere soltar de ahí. El Señor te quiere hacer volver. No importa cómo llegaste ahí. No importa si el pasaje que estás caminando es oscuro, es tenebroso, es horrible, te da vergüenza. No importa. El Señor te va a sacar de ahí. Pero tú tienes que volver. Tú tienes que alzar tu rostro al Señor y volver a Él. Yo tengo dos cosas que decirle en esta tarde. Lo primero lo encontramos de los versículos 10 al 14. El título del sermón yo lo he titulado como Limpia tus manos, porque es el tema central del texto. Limpia tus manos. Lo primero que yo tengo que decirle es que tienes que examinar tu vida. Para limpiar nuestras manos, tienes que examinar tu vida. Le voy a contar otra anécdota que me pasó hace poquito tiempo. Estaba pegando unos zapatos, porque yo soy muy amarrete. Yo no me compro ropa si es muy necesario. Si mi jeans está roto, yo lo voy a usar hasta que la Connie me diga, ya, me lo bote. Pero si no, lo voy a usar hasta el final. Estaba pegando unos zapatos y se me pegó la gotita en los dedos. Fui al baño y me traté de sacar la gotita con jabón. No sale con jabón. Sale con otros líquidos, ¿no? No tenía idea que salía con agua caliente. Después me dijeron que con el agua fría se pegaba más. Entonces estuve como 3 días con los dedos con gotita. Antes de limpiar tus manos, tienes que saber de qué te tienes que limpiar. Tienes que examinar tu vida. Tienes que saber qué es lo que ha ensuciado tu corazón. Fíjate lo que dicen los versículos 10 al 14. Acompáñame en su Biblia. Dice,
A los 24 días del mes noveno, entre paréntesis, el 19 de diciembre, 18 de diciembre, guardes esa fecha. En nuestro calendario sería el 18 de diciembre. En el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Le respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Jehová: asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ageo expone una sección de la ley de los sacerdotes que ellos tenían pero clarísimo. Tenían pero clarísimo a qué se estaba refiriendo Ageo, que tiene que ver con las ceremonias de purificación para poder ofrecer el sacrificio. ¿Se acuerda que los hebreos, los judíos, llevan un corderito, ¿cierto? Lo degollan en el lugar santísimo, luego lo tienen que quemar. Y esa carne tiene que ser quemada hasta no dar más. Y esa es la ofrenda que se ofrece al Señor. Pero en ese entretanto de que se degolla y se lleva al altar para ser quemado, la carne, el animal, tiene que ser llevado envuelto en unas sábanas, porque ese animal ahora es santificado, es sagrado, ¿ya? Porque ha sido ofrecido al Señor. Entonces la sábana que toca al animal pasa a ser santa también. Por lo tanto, el sacerdote, antes de tomar este cuerpo, la carne, ¿ya? Antes de tomar las sábanas también, tiene que realizar la ceremonia de purificación. Y tiene que lavar sus manos, tiene que hacer todo un proceso para que él sea santo y pueda ofrecer el sacrificio. Si él no se santifica, todo lo que él toca es inmundo. Por eso es necesario que él se purifique. Entonces, esta era una actividad que los sacerdotes tenían clarísima. Era una cosa de 1, 2, 3. Eran 3 pasos que tenían que seguir. Lo tenían, pero muy practicado. Era una cosa ya que tenían muy aprendida. Entonces, Jehová les pregunta algo como obvio para ellos. Y ellos le responden las respuestas correctas. O sea, si una carne que es santificada, junto con la sábana, toca algo que es impuro, ¿lo purifica? No. Pero algo impuro, ¿puede quitar la purificación de eso? Sí. Sígame con esta idea. La salud no se contagia, ¿o sí? No, pues si yo estoy sano, yo no le puedo contagiar a usted mi salud. En mi caso, mejor que yo no le contagie nada de lo que tengo en mi cuerpo, que yo llevo una vida muy desordenada en la alimentación. Pero la enfermedad sí se contagia, y nosotros lo vivimos con el COVID, ¿no? Uno tenía que andar con la mascarilla, tenía que ponerse las vacunas, y si no tenía COVID tenía que encerrarse, o sea, uno no podía salir, porque era altamente contagioso. Así también es el pecado, así también es la transgresión de la ley. Lo impuro contamina fácilmente todo lo demás, pero lo santo no contamina con santidad, ¿sí? Lo santo no se esparce, pero lo impuro sí. Entonces Jehová le está haciendo este ejercicio mental a los sacerdotes, y los sacerdotes están como ahí como, ya sí, sí, eso lo tenemos claro. Después Ageo da una respuesta que da el Señor y dice: así es este pueblo, están todos impuros y ofrecen ofrendas impuras a mí porque ellos están impuros y ellos no buscan purificarse. Pero yo quiero darle una vuelta a esto, que también está en el texto. ¿Por qué Ageo les tuvo que hacer esa pregunta? ¿Por qué Ageo tuvo que llegar a algo tan obvio, tan lógico? ¿Por qué Jehová tuvo que preguntarle cómo se purifica o cómo se contamina algo? Si ellos debían saberlo. Se habían acostumbrado. El pueblo de Israel se había acostumbrado a lo impuro. Se habían acostumbrado al pecado. Ya era algo normal, era algo trivial. Entonces la pregunta que dice a Jehová es algo normal para ellos, es algo cotidiano, pero se les había olvidado que tenían que ser puros. Y no solamente ellos, sino que todo el pueblo tenía que ser puro. Entonces toda la obra de sus manos, todo su trabajo estaba impuro y también su culto.
porque ofrecer sacrificio es guardar culto al Señor. Entonces todo estaba contaminado. El problema más grande de Israel en este momento no era solamente la impureza ritual. El problema más grande de Israel es el mismo problema que tenemos hoy aquí. Si nosotros reflexionamos de nuestros 119 años hacia atrás, es nuestro mismo problema, la desidia. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Usted sabe lo que es la desidia? Es el desinterés. Hacer las cosas porque sí, porque hay que hacerlo. Si como salga nomás, total hay que cumplir con esta cuestión. Da lo mismo, si total no se dan cuenta. Démosle nomás. Eso es desidia. Y eso es lo que estaba viviendo Israel, desidia. Sacerdotes impuros que no se consagraban al Señor, que no buscaban al Señor, que les daba lo mismo cumplir con las ceremonias de purificación. Daba lo mismo, porque ¿quién se va a dar cuenta? ¿A quién le importa? Así también el pueblo. Da lo mismo que no construyamos el templo. ¿A quién le importa si lo importante es nuestras casas por ahora? Había desidia. Y sabes que es lo mismo que vivimos acá. Y eso fue una maldición. Y si esta iglesia no se da cuenta de que nuestro más grande pecado es la desidia, seguiremos bajo maldición del Señor. Tienes que despertar, tienes que darte cuenta. ¿O vamos a esperar que esta iglesia termine vacía? Y cuando termine vacía nos vamos a mirar y vamos a decir, no tenemos idea cómo pasó. Le vamos a echar la culpa a pastores, a los presbíteros, a los diáconos. Cuando no haya pastores, ni presbíteros, ni diáconos, y la iglesia sea una avanzada, ¿a quién hay que echarle la culpa? Al presbiterio. Es que el presbiterio no está con nosotros. Es que nadie nos viene a ver. Siempre se le puede echar la culpa a otro. Siempre es así. ¿Sabe quiénes son los principales culpables de que la segunda iglesia en 119 años haya plantado solamente una iglesia? Nosotros mismos. ¿Se han levantado pastores? Sí, amén. Gloria al Señor. Misioneros. Gloria al Señor. Pero ¿sabe cuál es el trabajo principal de una iglesia? La naturaleza de una iglesia es multiplicarse. Una iglesia es un organismo, valga la redundancia, orgánico, vivo, que se extiende, que se esparce. Una iglesia existe para multiplicarse. ¿Se imaginan la iglesia del siglo I hubieran hecho solamente pastores, diáconos, presbíteros y se hubieran quedado ahí? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Las iglesias del siglo I, en la palabra del Señor nos demuestra que ellas existían para multiplicarse. ¿Sabe cuál era la gran falta de Israel y por qué no construían el templo? La desidia, porque no se querían multiplicar. La única forma en que el mundo glorifique a Dios es que ellos se multipliquen como pueblo. Estoy hablando como pueblo de la fe. No una cosa racial, sino como pueblo de la fe. Y eso nos ocurre exactamente a nosotros hoy. Si nosotros no nos extendemos, no crecemos, es porque tenemos desidia en el corazón. ¿Y sabes qué? Eso es maldición. Invertimos y no pasa nada. Invertimos plata aquí y no pasa nada. Paguémosle tanto al pastor y no pasa nada. Porque estamos bajo maldición. La desidia es maldición. Entonces despertamos, salgamos de ese letargo, volvamos al Señor, limpiemos nuestras manos para que el Señor bendiga la obra de nuestras manos. Fíjese lo que dice el versículo 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Quedémonos hasta ahí. Porque le está hablando a dos grupos, no está haciendo una redundación. Le está hablando a dos grupos. Le está hablando al pueblo, que el pueblo tiene desidia, desinterés, les da lo mismo, pero también le está hablando a la orden sacerdotal, a los que están a cargo de llevar al pueblo a la santidad. ¿Sabe que no es solamente culpa de la segunda iglesia? No es solamente culpa de los miembros, es culpa de los líderes. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que volvernos al Señor. Los diáconos, presbíteros, el pastor, tenemos que ser gente de oración.
gente consagrada al Señor, porque nosotros tenemos que llevarles a ustedes a consagrarse al Señor. Entonces la comunidad completa se tiene que consagrar. Yo con esto quiero terminar el primer punto. Hoy nosotros no vamos a reconstruir el templo. El hermano Manuel estuvo como 4 días, 5 días aquí arreglando las luces. Gracias, hermano Manuel. Pero la extensión del reino no se trata de eso. Eso está bien, porque tenemos que mantener el templo. El Señor nos regaló este lugar y hay que mantenerlo. Tenemos que ser buenos mayordomos de este espacio, buenos administradores. Pero el templo de Dios, de Jehová, no se construye con manos humanas hoy. No. El templo de Jehová no se construye de piedra sobre piedra. No. El templo de Jehová, el templo es espiritual y lo compone toda la iglesia universal. ¿Cómo puedes construir tú entonces el templo del Señor? ¿Qué papel tú tienes en esa construcción del templo? En la predicación del Evangelio. En traer ladrillos para el gran templo de Jehová, que son las personas. Ahí está tu trabajo. ¿Me estás siguiendo, cierto? Ahí está tu pega. Consagrarte al Señor. Consagrarte. Ahora el templo no se construye con ladrillos, ni con madera artesonada, ni con barro, ni con oro, ni con plata. El templo se construye con oración, con vida devocional, con un culto familiar, con predicarle a otros. Así se construye el templo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás construyendo el templo del Señor? ¿O estamos perdiendo las horas en Netflix, en Amazon y en Disney? ¿Estamos realmente construyendo el templo del Señor? ¿Se da cuenta que somos presos de la desidia? ¿Se da cuenta que es así? Entonces despertemos de esto. Despertemos para que el Señor bendiga las obras de nuestras manos. Entonces tienes que examinar tu vida. La gotita no se saca con agua fría. La desidia no se saca con venir a sentarse aquí el domingo. La desidia se quita con oración, con vidas consagradas, predicando el Evangelio, declarando que Cristo es el Señor y que no hay más salida para este mundo que el Señor Jesús. Así se quita la desidia. Lo segundo que yo tengo que decirle está de los versículos 15 al 19. El segundo punto yo lo he titulado como desde el día de hoy. Hoy es un día celebrativo. Debería ser un sermón feliz. Pero yo me gustaría que los 120 fueran más felices, porque hoy tenemos que reflexionar. Hoy tenemos que reflexionar de cómo estamos. Entonces, segundo punto yo lo he titulado como desde el día de hoy. Hoy es 22, ¿o no? ¿No es 23? 22. Desde hoy 22, segunda iglesia, reflexiona, medita. Desde este día, renueva tus votos al Señor. Fíjate lo que dice los versículos 15 al 19. Acompáñame en la lectura. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. Venían al montón de 20 efas, ya había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, ya había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Desde este día tienes que renovar tus compromisos con el Señor. Desde este día tienes que renovar los pactos que has hecho con el Señor. Porque usted ha hecho un compromiso con el Señor. Cuando usted reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha hecho un compromiso con Él. ¿Y cuál es el compromiso que usted ha hecho con Él? Entregarle la vida. Yo no conozco otro compromiso.
Porque los que se vuelven al Señor, el Señor exige la vida, no exige una parte. Uno no le dice al Señor, Señor, mira, yo creo en ti, y como de los 45 a los 60, full contigo, después de un descanso. No, Señor, mira, espérame un poco, mira, yo me jubilo a los 65. Pero de los 65 para adelante, Señor, ningún problema. Cuenta conmigo en todo mi tiempo. Si usted echa ese tipo de compromiso al Señor, no conoce al Señor todavía. El Señor le exige todo, no una parte. Le exige absolutamente todo. Si usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene que renovar sus votos. De que usted le entregó una vez la vida completa. Recuerda, tú le entregaste la vida completa al Señor. El pasaje es un poco complejo de interpretar porque no habla como en tiempo presente, como que los cimientos se estuvieran poniendo hoy. Pero es incorrecto porque ya vimos en el capítulo anterior de que ya habían puesto los cimientos, que ya habían comenzado la construcción, y en la sección anterior del capítulo 2 se acuerda que los más viejos, los más mayores, les decían al pueblo, ese templo está feo, ese templo no es como el templo anterior, es porque ya había algo, ya había una estructura, ya estaban construyendo el templo. Entonces la traducción más correcta del pasaje, o una forma más clara de entenderlo es, mediten desde este día hacia atrás. Mediten desde este día hacia atrás en cómo estaban antes de que comenzaran a poner piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, ellos ya están siendo bendecidos. Ellos ya están recibiendo la bendición del Señor. Pero el Señor les está haciendo recordar. ¿Se acuerdan cómo estaban antes de construir? ¿Se acuerdan cómo eran sus vidas antes de volverse a mí? O sea, esa es la pregunta que está haciendo Ageo. Recuerden cómo estaban antes de estar con el Señor. Y yo te quiero hacer la misma pregunta porque es una aplicación práctica muy importante. ¿Cómo estaba tu vida antes de que tú estuvieras a los pies de Cristo? Tal vez usted es cristiano de cuna y dice, no, siempre bien. Tal vez hubo un quiebre en tu vida, un antes y un después. Y tal vez tú puedes recordar claramente cómo estabas antes y cómo estás hoy. Sea como sea, piensa cómo sería tu vida sin Cristo. ¿Cómo sería tu vida si el Señor Jesucristo no gobernara tu vida? ¿Por cuántos pasajes oscuros hubieses pasado en las que el Señor te frenó? ¿Por cuántos lugares hubieras transitado? ¿Con cuántas personas hubieras interactuado? Que el Señor muchas veces te dijo no. Si no hubiese estado Jesús, si no hubiese estado el Espíritu Santo, ¿dónde estarías hoy? ¿Te has hecho esa pregunta últimamente? Porque es importante. Es muy importante. Yo siempre destaco desde el día que yo me casé, mi vida cambió completamente. Más bien que para mal. Hubieron muchos bajos, pero más altos. Si usted me viera antes que yo me casara, tenía el pelo largo, andaba sucio. No, si no andaba tan sucio, pero no me arreglaba tanto. Ya andaba descuidado de mí. Después que me casé, eso cambió. Ya los hombres eso nos pasa, a veces como que nos ordenan un poco la... Y está bien. ¿Cuánto más el Señor Jesús? ¿Cuánto más? ¿Cómo serían nuestras vidas sin Cristo? ¿Dónde estaríamos hoy? Hay una canción de Jesús en Romero sobre eso. ¿Sí? Ya, no la cante, sí. No la cantemos. A mí no me gusta personalmente. Pero, ¿dónde estaríamos hoy? Esa es la pregunta que está haciendo Ageo. ¿Qué sería de ti sin Cristo? ¿Qué sería de ti si no te hubieses vuelto al Señor? ¿Qué sería de ti si no hubieses comenzado a construir el templo del Señor? ¿Qué sería de ti? ¿Sabe cuál es la respuesta? Iban y en vez de sacar 50, sacaban 30. Recibían su plata y se le hacía agua de las manos. Las deudas los consumían a ustedes. Tal vez eso te pasa. Tal vez recibes tu sueldo y se te hace agua. Tal vez estás muy endeudado y estás desesperado con las deudas. Y dices, no hay más salida. Y tratas de sacar por aquí, por allá, de alguna forma de poder cubrir esas deudas. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor.
Tu situación no va a cambiar. El sueldo va a seguir siendo poco. Pero por Dios que el Señor multiplica las cosas. Las deudas van a seguir ahí, fuertes, presentes. Pero el Señor es fiel. De alguna forma vas a salir de ahí. Pero ten algo claro. No dejes de construir el templo del Señor. No dejes de volcar tu vida a Cristo. No creas la mentira del mundo que haciendo horas extras vas a poder salir de toda esa situación. La única forma de salir de esa situación, yo no soy economista, pero creo lo que me dice la palabra del Señor. Y el Señor está diciendo eso al pueblo. La única forma en que ustedes dejen de pasar hambre, la única forma en que las cosechas de verdad den su buen fruto, es que se vuelvan a mí. Y es lo único que te puedo decir hoy. No soy experto financiero, pero lo único que te puedo decir es que te vuelvas al Señor. No va a cambiar, no va a cambiar la inflación, no va a cambiar el presidente, no va a cambiar el sistema económico, pero vuélvete al Señor. Sistemas económicos han habido muchos, presidentes han habido muchos, dictaduras, gobiernos, etcétera, han habido muchos, pero vuélvete al Señor. Yo quiero terminar con esta reflexión. Cuando Israel sale de Egipto, van a un desierto. Yo nunca he ido al desierto. ¿Alguien ha ido al desierto aquí? Bueno, Manuel. ¿Cómo es el desierto en la noche? Frío, ¿cierto? Muy frío. Y en verano, en el día, mucho calor, ¿cierto? Imagínense Israel saliendo de Egipto al desierto. ¿Qué es lo que hacía Dios con ellos? Les ponía una nube en el día para que caminaran en lo fresco, en la sombra. Y Dios estaba con ellos. Y en la noche, en ese frío, pero que cala los huesos, Él ponía una cortina de fuego para darles calor y para darles luz y espantar los animales que estaban ahí en el desierto, porque habían varios animales salvajes. Pero el lugar seguía siendo un desierto. El lugar no cambiaba. Este mundo no va a cambiar. Este mundo va a seguir siendo igual. Las deudas, las enfermedades, los problemas, las traiciones, los dolores con tus hijos, con tus padres, etcétera, todo va a seguir ahí. Pero mira que de la mano del Señor vas a tener una sombra en la cabeza, en este sol abrasador que es este desierto. Y en las noches frías vas a tener una cortina que es el Señor Jesucristo, que te va a cubrir del frío. El lugar va a ser siendo igual, pero vas a estar con el Señor. Fíjate lo que dice el último versículo, versículo 19. Fíjate lo que dice. ¿No están aún la simiente en el granero? O sea, aún no hay nada. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. La situación no va a cambiar. El mundo va a seguir siendo igual hasta que el Señor vuelva. Pero mientras tanto tenemos a nuestro Señor que nos cubre en el día con una nube y que en la noche nos guarda con su cortina de fuego. Que espanta los males, que está con nosotros. Hoy no tenemos una nube. Hoy no tenemos una cortina de fuego. Hoy tenemos la cruz. La ira de Dios impactó sobre la cruz. Impidió que esa ira se fuera derramada sobre ti. Jesús contuvo todo el día. Jesús vivió el infierno en la cruz. El infierno que tú debiste vivir. Personas sin Cristo. Porque los que no tienen a Cristo viven un infierno y cuando mueran van a vivir el infierno y cuando sean resucitados van a vivir el fuego y el azufre. Y tú y yo no tenemos eso, tenemos la cruz. Entonces vuélvete a la cruz. No vas a ser exitoso económicamente, no vas a sanar tu enfermedad, no se van a solucionar tus problemas, todos tus problemas. Pero agárrate de la cruz porque no hay más. Imperios vienen, imperios caen, pero la cruz sigue en pie. La cruz sigue vigente. La cruz sigue gloriosa, poderosa. Aquella cruz que aplastó la cabeza de Satanás sigue ahí. Entonces abraza la cruz, porque desde ese día serás bendito. Eso dice la palabra del Señor. Desde el momento en que tú corras y te abrazas a la cruz,
serás bendito. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, queremos agradecer por tu palabra, Señor. Hemos cumplido 119 años de pura misericordia, de pura gracia. 119 años en los que no nos podemos jactar absolutamente de nada. 119 años en los que tú has sido suficiente, en los que tú has guardado esta iglesia, en los altos y en los bajos más profundos tú has estado con nosotros. Te queremos dar gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Pero también nos queremos arrepentir delante de ti, porque hemos sido negligentes, porque la desidia ha inundado nuestro corazón, porque nos hemos sometido a la maldición, hemos invertido, hemos trabajado y no hemos tenido fruto. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque hoy tú nos estás diciendo cuál es nuestro pecado. Vuélvenos a ti. Señor, lo hemos intentado. Hemos luchado, hemos tratado de orar, hemos tratado de estudiar tu palabra, hemos tratado de llevar a nuestros hijos, Señor, a ti, pero es difícil, nos ha costado. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Fortalécenos, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Por nosotros mismos no podemos levantar ni un ladrillo. Señor, danos fuerzas con el poder de tu Espíritu Santo, para que cuando cumplamos 120 más hasta que tú vuelvas, podamos extender tu reino, podamos arrojar nuestras coronas, que son las plantaciones de iglesia que podamos tener, y arrojarlas a tus pies, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra y no nosotros. Hasta que tú vuelvas, Señor, que estemos trabajando, que seamos una iglesia militante, que avanza, que restaura, hasta que tú vuelvas, Señor, que nos encuentres extendiendo tu reino. Hasta ese día, fortalécenos. Quita la desidia de nuestro corazón. Quita la simplicidad. Quita la frialdad. Quita la pasividad y vuélvenos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.